A ver, imaginemos por un momento que la vida no es un juego de estas piezas de Lego, o sea, donde puedes montar una estructura preciosa, luego la desmontas al día siguiente y, oye, las piezas vuelven a su estado original, sin un solo rasguño. Ojalá funcionara así, claro. Ya, ojalá. Pero imaginemos que en la realidad cada decisión que tomamos es como intentar desmontar un cochecito de juguete de estos de metal de Hot Wheels. Uf, tela. O sea, el propio acto de forzar las piezas de metal dobla y deforma el material para siempre. Ya no hay vuelta atrás. Y bueno, con esta imagen tan cruda arrancamos este análisis a fondo, que me hace muchísima ilusión, para destilar un documento fascinante. Un documento que además es de esos que te obligan a mirar el reloj de una forma bastante incómoda, ¿sabes? Totalmente. Hablamos de los textos titulados El jardín y la estación, o The Garden and the Season, fechados el 12 de abril de 2026. Y yo me he quedado fascinada con la estructura. Es que lo que resulta verdaderamente brillante de este conjunto de textos no es solo la información pura y dura, sino su arquitectura. Porque los materiales originales vienen acompañados de un mapa temático visual. Sí, sí, el mapa de los 6 nodos. Exacto. Ese mapa estructura todo en 6 nodos. Aborda desde la necesidad de cultivar nuestro, digamos, paisaje interior, hasta la energía que irradiamos a los demás, pasando por esa dura realidad de la irreversibilidad de las decisiones de la que hablabas con el cochecito de metal. Y todos estos nodos acaban convergiendo en un punto de fuga. Que sería la identidad, ¿no? Eso es. Como nuestra identidad y nuestras elecciones conscientes chocan frontalmente con la estación de la vida, o la etapa vital exacta en la que nos encontramos hoy. Precisamente por eso, la misión de este análisis de hoy, para quienes nos escuchan, es desgranar cómo esa brújula interna, lo que ocurre de puertas para adentro en nuestra cabeza, acaba dictando cada movimiento externo que hacemos y sobre todo entender por qué el margen de maniobra para actuar es muchísimo más estrecho de lo que nos gusta admitir. Así es. Así que vale, vamos a desgranar esto y creo que la mejor puerta de entrada es usar esa metáfora del proverbio africano que abre el texto, que dice algo así como que el conocimiento es un jardín y si no se cultiva, no se puede cosechar. A simple vista, claro, parece el típico consejo agrícola que uno encontraría en una taza de café o en un post motivacional. Literal. Pero si rascamos un poco la superficie, vemos que ese jardín no tiene nada que ver con la tierra física. Es una metáfora del paisaje interior de una persona. O sea, representa los valores, los modelos mentales, esa calidad del carácter que requiere un mantenimiento muy activo. Porque si no lo cuidas, se echa a perder, claro. Exacto. No es que se quede estático en plan modo pausa, es que la entropía hace su trabajo y se llena de malas hierbas. Y esto fíjate que enlaza de forma superdirecta con una idea del filósofo Thomas Paine, que el documento rescata. Ah, sí, la cita sobre la reputación. Eso es. Paine argumenta que la reputación es simplemente lo que la gente piensa de nosotros, una actuación. Pero el carácter es lo que Dios y los ángeles saben de nosotros, lo que persiste en la oscuridad, el jardín real. Ojo con esa distinción porque, de verdad, destroza por completo nuestra cultura del postureo. O sea, la reputación sería el escaparate, el currículum hipervitaminado en redes, esa especie de actuación pública constante. Claro, claro. Y el problema fundamental de volcarse solo en la reputación es que es muy frágil, depende completamente de factores externos. El carácter, en cambio, es eso que persiste en la más absoluta oscuridad. O sea, ¿cómo te comportas cuando nadie te está fiscalizando y no hay una recompensa inmediata? Ya, claro. Y el problema fundamental de la cultura contemporánea es que ha fusionado la identidad con la vocación. Es ese atajo cognitivo tan perezoso que usamos en cualquier evento social. La primera pregunta que hacemos siempre es, oye, ¿a qué te dedicas? Asumiendo erróneamente que esa respuesta nos dirá quién es esa persona de verdad. Y para desmontar esa trampa precisamente, el texto nos trae una anécdota que a mí me parece fantástica sobre el entrenador de fútbol americano Tony Dungy. Muy buena, ¿sí? Porque resulta que mucho antes de encontrar su sitio y arrasar en el deporte, Dungy vivía en un estado de búsqueda constante, daba bastantes bandazos. Durante las temporadas bajas se dedicaba a encadenar trabajos corporativos. De todo tipo, además. Sí, sí, de todos. Estuvo trabajando en el Banco Mellon, pasó por la corporación Heinz e incluso trabajó en los grandes almacenes Dayton Hudson. Iba, pues eso, intentando encontrar desesperadamente un trabajo que le diera sentido a su identidad. Y fíjate que el punto de inflexión no llega cuando por fin le dan ese gran puesto de entrenador jefe. El verdadero cambio de paradigma ocurre gracias a su propio entrenador de entonces. Chuck Noll. Exacto. Chuck Noll, que le suelta una verdad como un templo. Le dice algo así como, una carrera no define quién eres,
es simplemente lo que haces. Qué fuerte. Y fíjate que leyendo esa interacción entre los dos, se me venía a la cabeza la típica imagen de un teléfono móvil. Es decir, la analogía sería que lo que Noble está diciendo es que la carrera profesional, ya sea el trabajo en el banco o en el campo de fútbol, es solo una aplicación más, una app. Me gusta por dónde vas. A ver. O sea, pero el carácter, ese jardín interior, es el sistema operativo base del teléfono. Entonces, si tú tienes el sistema operativo lleno de virus o lleno de inseguridades no resueltas o de falta de ética, pues da igual que te descargues la aplicación más cara del mercado o que consigas el trabajo de tus sueños. La app va a petar. Totalmente. Se va a cerrar de golpe en el momento más crítico porque la base está corrupta. Es que es brutal, ¿eh? Me encanta la analogía. Si conectamos esto con el panorama general, ilustra perfectamente la mecánica de lo que propone el documento. El trabajo, la vocación, debería ser simplemente el fruto de un jardín ya cuidado, no el jardín en sí mismo. No le puedes exigir a tu carrera que construya tu identidad. La ecuación va al revés. Claro, a ver, hasta aquí la teoría del sistema operativo y el jardín pues suena impecable. Pero para la gente que nos escucha, la gran pregunta es, vale, ¿cómo se materializa ese carácter en el mundo físico real? Y la respuesta que nos da el documento es tajante, a través de nuestras decisiones. Sí. Aquí es donde entra el boletín de George Ravelin apoyándose en Oliver Berkeman, que hace una disección de la palabra decidir que me dejó helada. Porque viene del latín decidere, que significa literalmente cortar. Cortar. Es una raíz lingüística súper agresiva, ¿verdad? Para algo que hacemos todos los días. Pero subraya una realidad innegable. Toda decisión es un acto de eliminación. Tú elijas un camino e implica amputar otras ramificaciones, y muchas veces esa amputación es irreversible. Y esto lo baja a la tierra James Clear de una forma muy, muy dolorosa cuando habla del concepto del mal sí. El mal, sí, sí. O sea, cuando aceptamos un proyecto extra en la oficina por puro compromiso o por quedar bien, el coste real no son solo las horas de trabajo. El coste real es que acabamos de decirle que no a un fin de semana libre. Hemos dejado una parcela de nuestro propio jardín sin cultivar para asfaltarla, básicamente. Es así. Y para entender la gravedad de ese coste de oportunidad, el texto detalla la brillante metáfora de Seth Godin en su libro This is a Strategy, que es justo con lo que abrías este análisis. Lo de que la vida real no es como jugar con piezas de Lego. Exacto. A los niños les encantan los Legos porque son reversibles. Montas, desmontas y las piezas están igual. Pero las decisiones humanas son irreversibles. Es el intento de desmontar ese cochecito de Hot Wheels, que el acto en sí mismo deforma las piezas para siempre. Ya. Para que quienes nos escuchan lo visualicen mejor. Los sistemas complejos humanos y culturales son así. Igual que esos aviones que valen millones de dólares y no pueden despegar porque les falta un solo microchip que está descatalogado. O como el río de Heráclito, ¿sabes? Tu huella cambia tanto al río como a ti. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque yo leía esto y pensaba, un momento, ¿no es esta visión un poco, no sé, paralizante? ¿En qué sentido? Pues que si empiezas a pensar que cada pequeña elección, cada sí o no que das a lo largo del día es un cochecito deformado que ya no tiene arreglo, ostras, eso puede causar una ansiedad tremenda. El miedo a equivocarse te dejaría bloqueada. Es una reacción súper lógica. Y de hecho, Burkeman interviene aquí para aclarar eso mismo. Él dice que no es pesimismo, es lo que él llama una contabilidad honesta. O sea, el consejo no es congelarse de pánico. El consejo es tomar las decisiones de forma consciente en lugar de hacerlo por defecto. Hay que identificar esa zona de deriva vital para reclamar tu espacio, o sea que no decida la inercia por ti. Vale, entiendo. O sea que como las decisiones son irreversibles y cortan caminos, inevitablemente pues vamos a cometer errores. Es estadística pura, sufriremos reveses. La cuestión entonces es cómo gestiona ese jardín interior nuestro la decepción. Exacto. Ese es el campo de entrenamiento. Y para ilustrarlo, el texto trae una historia que parece pequeña, pero a nivel psicológico tiene mucha tela. Es la anécdota de Os Hillman. ¿Ah, sí? ¿La del torneo de golf? Eso es. Hillman está en un torneo importante de golf. Hace una ronda maravillosa, consigue 71 golpes, se pone líder del torneo, se va al hotel a descansar, tranquilo, triunfante, y de repente recibe una llamada. Se había olvidado de firmar su tarjeta de puntuación. Un error de novato total. Estúpido, sí. Descalificación automática. Y de repente a este hombre le esperan 3 horas de viaje de vuelta a Atlanta metido en un coche
completamente a solas con su error y su frustración. Y el análisis que se hace de esas 3 horas es fundamental. Hillman reacciona no fingiendo que no le dolía, porque le dolía muchísimo, pero tampoco lo catastrofiza. Lo que hace es redimensionarlo. Eso es, redimensionar. Empieza a recordar que está sano, que hoy ha disfrutado de la naturaleza ese día, y se aferra a la convicción de un pasaje de Romanos 8:28, de que al final los detalles se tejen para el bien. Y quiero hacer un apunte aquí que me parece vital. El texto enfatiza muchísimo que esto no es un bypass espiritual. Muy importante esa distinción, claro. Porque la cultura hoy en día te vende esa positividad tóxica de, bueno, ignora el problema, el universo proveerá, todo pasa por algo. No, aquí no están ignorando el problema. Redimensionar la decepción significa entender que la prueba no es el enemigo, es el entrenamiento del jardín. Por eso meten la cita de Isabel Allende. Una cita preciosa, por cierto. Sí, dice que todos tenemos una reserva insospechada de fuerza en nuestro interior que emerge justo cuando la vida nos pone a prueba. Si el jardín está bien cuidado, esa fuerza sale. Claro, y ese procesamiento interno del fracaso acaba creando un clima particular en nuestra cabeza, en nuestro jardín interior. Y ese clima, inevitablemente, se filtra hacia el exterior y afecta a quienes nos rodean. No podemos evitarlo. Es que somos esponjas. Y aquí el documento cita a Ryan Holiday, que tiene una visión bastante cruda, sobre todo en el tema de la paternidad. Sí, en lo de que los niños sienten lo que emites. Exactamente. Holiday dice que los niños no sienten lo que tú intentas emitir, sienten lo que realmente estás emitiendo. Si los niños están insoportables o descontrolados en casa, el adulto primero tiene que mirarse al espejo y revisar el resentimiento o el estrés del trabajo que ha metido en casa de forma silenciosa. Un bofetón de realidad tremendo. Y yo esto lo complementaría con la visión más productiva que aporta David J. Schwartz en La magia de pensar en grande, porque él dice que las palabras crean imágenes. Su frase es: construye castillos, no cabes tumbas. Y ojo que visualizar aquí no es pensar en pajaritos de colores ni ser un iluso. No es el secreto, vamos. No. Es cultivar deliberadamente el jardín interior para que irradie una energía real y útil al entorno. Pero entonces, a ver, yo me pongo en la piel de la audiencia y pienso, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si tengo un día horrible en el trabajo, ¿cómo evito simplemente fingir que estoy bien cuando llego a casa? Porque si finjo, se nota, como dice Holiday. Pues mira, para cerrar este círculo, el texto introduce una parábola de Anthony de Mello que a mí me parece clave. Cuenta la historia de un discípulo ciego que busca un maestro. Y el maestro le dice: a ver, tú tienes que abrir los ojos. Y cuando los abras, te darás cuenta de que en realidad no me necesitas para nada. Ya, la autonomía absoluta. Exacto. El objetivo de toda esta gestión de la energía no es fingir que estás bien, sino volverse emocionalmente autosuficiente. Ser una persona cuyo jardín interior genera su propio sustento. Así que si has hecho el trabajo de redimensionar el fracaso de forma honesta, no llegas a casa con estrés reprimido, llegas habiéndolo procesado. Me parece un matiz brutal. Pero claro, toda esta gestión de la que hablamos, el carácter, redimensionar decisiones, la energía que irradiamos, todo esto tiene un límite muy obvio. No puedes esperar para siempre para aplicarlo. Y ahí es donde entra la parte más dura, diría yo, de este análisis, el tiempo. Sí, la nota más dura la pone Bill Perkins sin duda, porque introduce la fecha de caducidad. O sea, dice que la versión de ti que puede escalar esa montaña, o hacer ese viaje de mochilero, o tirarse por el suelo a jugar con unos niños pequeños, tiene fecha de caducidad. Uf, es que se te encoge un poco el estómago al pensarlo. Claro. Y añade que el dinero que has ahorrado y no es gastado en esas experiencias significativas en la estación correcta de tu vida, al final es simplemente energía vital intercambiada por horas que nunca se cobraron. Porque a los 80 años, por mucho dinero que tengas, no puedes comprar la movilidad de los 30. Totalmente. Y es que las ventanas se abren y se cierran muchas veces sin avisar. O sea, el texto nos dice que la cuestión no es si nos vamos a perder algunas ventanas, porque obvio nos las vamos a perder, es ley de vida. La cuestión es si lo hacemos a sabiendas, diciendo un no consciente, o si nos las perdemos por puro accidente, por la deriva esa de la que hablábamos. Y por eso Reveling lanza un desafío muy potente. Nos reta a elegir una etapa de la vida. O sea, la etapa en la que estamos justo ahora. Nombrar una experiencia que pertenezca a esta etapa concreta y ponerle una fecha en el calendario. Ya, sin excusas. Y esto plantea una pregunta súper importante sobre las limitaciones, ¿no? Claro, y para responderla, el texto recurre a Octavio Paz, que dice: merece tu sueño. O sea, gánatelo en el jardín.
Y también a Pharrell Williams, fíjate qué contraste de personajes. ¿Llaves? Pues Pharrell añade que hay una llave para cada puerta, y si no puedes encontrarla, la puedes fabricar tú mismo. Las limitaciones de tiempo son reales, sí, el reloj corre, pero no podemos convertirlas en un ídolo al que adorar y usar de excusa. Es maravilloso. Y la verdad es que ver cómo converge todo al final del documento es una pasada. Porque, a ver, el experto, el propio texto, retoma la metáfora del jardín y la enlaza con un proverbio africano final que había estado como esperando entre bastidores todo el rato. Así, el de ir acompañado. Ese. Para ir rápido, ve solo. Para llegar lejos, ve acompañado. Porque, a ver, el carácter se construye en privado, los sacrificios se hacen en silencio, pero la cosecha real de la vida, los frutos de ese jardín, ocurren en compañía, en nuestras relaciones con los demás. O sea que el jardín interior y la vida exterior son en el fondo el mismo proyecto, no se pueden separar. Es el mensaje fundamental para la audiencia. Tienes que aplicar esto en la temporada exacta en la que te encuentras. El jardín es real, la maleza crece. La temporada es ahora. ¿Es ahora o nunca? Bueno, pues para ir cerrando ya esta inmersión a fondo, me gustaría dejar a quienes nos escuchan una idea provocativa, una reflexión para llevarnos a casa. A ver, dispara. Si cada temporada vital tiene una fecha de caducidad implacable y ciertas ventanas se cierran para siempre, ¿qué pasa con esas cosechas que dejamos marchitar y que nunca llegamos a recoger por el miedo a elegir? O sea, por miedo a deformar ese cochecito de metal. Buena pregunta. Es que yo lo pienso y digo, ¿se convierten de alguna forma en abono que enriquece el suelo para decisiones futuras? ¿Porque aprendes del arrepentimiento? ¿O son parcelas de nuestra identidad que directamente van a quedar yermas para siempre? Menuda reflexión para darle vueltas luego con la almohada. Ya te digo, es una frontera muy fina entre el aprendizaje y el tiempo perdido. Así que bueno, os dejamos con esa pregunta para que cada uno revise cómo tiene la tierra de su propio jardín. Muchas gracias por acompañarnos, seguid cultivando esa curiosidad y nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo. Un saludo. Un saludo a todos.